que el proceso de cálculo y pago de participación en las utilidades de tus empleados no sea tan tedioso, molesto ni te tome tanto tiempo. ¿Cómo? Utilizando el software de nómina de Odoo. Ahora te voy a mostrar todo el flujo para que veas con qué facilidad calculamos las utilidades a pagar a los trabajadores. Es un video de localización peruana. Empecemos. Lo primero es determinar si vamos a pagar utilidades o no. Para eso nos vamos al proceso de utilidades y Odoo te ayuda hasta en eso. Cogemos el periodo, tendría que ser un periodo de un año completo, del año anterior, porque uno paga utilidades el año siguiente, ¿no? Si estamos 2024, yo pondría aquí periodo completo 2023, el importe de la renta anual antes de impuesto. En este caso voy a colocar 10 millones, importes redonditos, para que por ahí si quieres calcular algo te ayude en los cálculos. La tasa, el porcentaje de participación depende de cada industria, incluso puede cambiar por ley, así que por cada periodo en que quieras calcularlo, colocas la tasa que corresponda a ese cálculo en particular. Digamos que para este año y para mi sector se mantiene el 10%. Aquí lo vamos a ingresar expresado en decimales, es decir, 0.1. Y ya está. Le doy calcular. Odoo se encarga automáticamente de calcular todas las variables necesarias para el cálculo de las utilidades. El tan conocido factor de días y factor de remuneración. Los dos factores que necesitas para calcular tu nómina. Te da un dato muy importante también, que es el número de trabajadores del periodo que le hemos indicado. ¿En qué te ayuda eso? En que con este dato tú puedes rápidamente decidir, comprobar si te toca pagar o no utilidades. Entonces, si no te toca pagar utilidades, bueno, entonces desactivas esta nómina y ni siquiera es necesario que lo borres, lo dejas ahí y ya tienes un registro de en este periodo cuántos trabajadores contaste y tu justificación, tu sustento de por qué no pagaste utilidades para ese periodo. En este caso vamos a forzar el cálculo de utilidades, aunque sea para 2 trabajadores, porque lo que queremos es que veas el flujo completo. Entonces, paso 1, Odoo ya detectó los factores que necesitamos. Paso 2, ahora sí hacemos tu cálculo de nómina, tu corrida de un lote de nómina, en este caso lote de utilidades, para que determines cuánto hay que pagarle. Voy a añadir, digamos que para el mes de marzo del 2024, si estoy calculando o pagando mis utilidades del periodo 2023, ¿esto cuándo se suele pagar? El año siguiente, 2024, por ahí en marzo. Le voy a poner marzo, voy a escoger, le voy a poner un nombre descriptivo, en este caso es un lote de utilidades lo que estoy creando. Y acá te sugiero que coloques la fecha de pago de utilidades. Por ejemplo, si pagué el 18 de marzo, 18 de marzo del 2024, que voy a pagar 18 de marzo. Y ya está. Vamos a generar nuestros recibos de nómina, pero antes, por tratarse de utilidades, hay un campo especial que debemos de llenar. Lo regular, después de que llenamos las fechas de nuestros lotes, irse a generar ya con la estructura que uno quiere hacer el cálculo. Pero las utilidades tienen una particularidad, que vamos a calcular y pagar utilidades por todos aquellos empleados que han laborado en el periodo anterior. Muchos de ellos en nuestro sistema ya ni siquiera tienen contratos vigentes, incluso están hasta archivados esos empleados, ¿no es cierto? Si hemos realizado su proceso de baja correcto en el RP, ya está hasta archivado. Si no sabes cómo hacer un proceso de baja de empleados en Odoo, suscríbete al canal para que lo aprendas. Entonces, cuando paguemos utilidades, hay que marcar este campo extra que nos dice incluir contratos expirados. Y aquí es donde vamos a darle el periodo de cálculo. ¿Qué va a ser este campo extra? Que Odoo, al momento de generar los recibos de nómina, va a incluir a todos los empleados que estén en este rango de periodo. ¿Qué rango le voy a poner? Ya lo intuiste, desde el 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2020. Todo el año pasado. Genero mi recibo de nómina. ¿Qué estructura? A partir de aquí es lo que ya conocemos, ¿no? Es la estructura por la que queremos hacer el cálculo. Odoo ya se encargó de limitar a los empleados. Lo generamos.
y ya está. Es hermoso, señor. Es hermoso. En este caso tengo empleados que dicen 0 porque son empleados que no han tenido ningún ingreso, es decir, han tenido un contrato vigente, pero no, en Odoo no ha registrado ningún ingreso. Aún así, Odoo los crea porque han tenido un contrato vigente en ese periodo. Si quiero que se queden en 0, o sea, si no les voy a pagar, los puedo eliminar, ¿no? Después de regresarlos a borrador, los puedo eliminar. Centrémonos en aquellos que sí han tenido movimiento. A propósito, he puesto 2. Vamos a entrar a este. Vemos cómo Odoo me ha calculado data crítica para el cálculo de participación de este empleado y lo ha calculado en automático. ¿A qué me refiero? Número de días laborados. Sí, para determinar cuánto le vamos a pagar a un empleado, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuántos días ha laborado? Y Odoo automáticamente te completa esos días. Dirás, ¿y de dónde saca esa información, Fernando? Odoo lo conoce. Recuerda que mes tras mes has calculado tu nómina, le has pagado en función a una cantidad de días que ha laborado o que ha descansado. Ojo que acá en días laborados Odoo toma en cuenta la totalidad de días que deben ser considerados para efecto del cálculo de utilidades. Eso implica que algunos descansos también están ahí incluidos. Entonces, Odoo ya hace el trabajo por ti. La pregunta de rigor es, Fernando, pero yo acabo de empezar a utilizar mi nómina en Odoo recién en el 2024. No tengo información de todo el 2023, pero aún así me gustaría tener aquí esta información para poder emitir mi comprobante desde aquí, desde Odoo, para que toque en Odoo registrado bonito de este año, ¿no? Del pago de utilidades. Entonces, si no tienes registros previos en Odoo, Odoo no tiene la forma de saber cuántos días ha laborado el trabajador para que te lo complete aquí en automático, pero tú lo puedes añadir, no pasa nada. Tienes la opción aquí en el botón acción de editar las líneas de recibo y colocar manualmente la información de días, ojo. Por eso, para que Odoo haga todos los cálculos por ti de forma automática, es mejor que utilices Odoo lo antes posible. Impleméntalo, aquí están nuestros datos comerciales. No es lo único, a ver, ¿qué más? Para ti, analista de nómina, gestor de nómina, ¿qué otro dato necesitas para calcular las utilidades de este trabajador? Necesitas saber los factores, que ya los hemos calculado en el paso 1 al correr el proceso de utilidades. Y necesitas también, Odoo ya lo ha calculado, su remuneración percibida del periodo. Todos esos datos tiene. Entonces, con toda esa información, Odoo se va a encargar, acá mira, de calcular esto. El importe de utilidades que hay que pagarle al empleado por los días y el importe que hay que pagarle por la remuneración proporcional. La suma de ambos que nos da un total de utilidades por pagar al empleado. Odoo ya te lo calculó y así por todos tus empleados. Nuevamente, preguntas de rigor en este punto. Las preguntas que siempre nos hacen, Fernando, pero ¿qué pasa si yo no tengo, te repito, ¿no?, información de meses anteriores como para que Odoo automáticamente me calcule los factores? Entonces, ¿no voy a poder calcular mis utilidades? Sí puedes. Como ves, estos campos de aquí son editables, entonces puedes manualmente ingresar el factor. Manualmente lo puedes ingresar, lo calculas y Odoo va a determinar el importe a pagar. Fernando, nuevamente me puedes repetir. Está bien, pero esta información de remuneración percibida también la obtiene en función a lo real que ha percibido el empleado en el ejercicio anterior. Tampoco lo tengo en Odoo. ¿De dónde lo saco? Ya vas deduciendo mi respuesta, ¿no? También en la sección de otras entradas puedes ingresar manualmente. Fíjate, el total de remuneración percibida lo puedes forzar al que tú quieras, ¿no? Si Odoo no tiene cómo calcularlo y acá es 0 para Odoo, tú lo fuerzas. Le pones, bueno, para el año pasado habrán sido 200.000. Y lo que tú ingreses ahí manualmente es lo que Odoo va a calcular, ¿no? Ahí lo tienes. Y todos sus cálculos van a ser en función a ese importe. Todo eso lo puedes hacer. Entonces no hay excusa. Tú puedes, en cualquier momento del año, en cualquier mes, puedes empezar a utilizar Odoo para gestionar tu nómina. Desde luego que si necesitamos información que Odoo no tiene, vamos a tener que ingresarla manualmente. Lo importante es que mientras antes empecemos, a futuro,
Ya Odoo sí va a tener esa información y se va a encargar de hacer los cálculos por nosotros. Por eso, ¿cuál es la solución a todos estos problemas de que no tiene la información? Que empieces a utilizar Odoo cuanto antes. Aquí están nuestros datos comerciales. Contrátanos. Y con toda esta información sí que puedes imprimir ya tu reporte, ¿no? Bueno, prosigues con el proceso de pago. No voy a ir hasta allá, pero pagas. Y aquí tienes tu reporte para tus empleados. Y finalmente, porque también nos preguntan, Fernando, pero si yo no quiero estar ingresando todos estos datos manuales por cada empleado, simplemente quiero decirle a Odoo cuánto es lo que tengo que pagar de utilidades para que eso se vea reflejado en mi renta de quinta categoría, desde luego, que Odoo me la calcula. Fácil, si quieres ahorrarte todo y de frente darle a Odoo cuánto es lo que has pagado por utilidades, se lo pones aquí. Importe total de utilidades a pagar, se lo colocas y Odoo va a respetar lo que tú coloques aquí, ¿no? Fíjate, lo calculas y finalmente Odoo, eso es lo que va a tomar en cuenta como importe a pagar y te olvidas de lo demás, ¿no? Ya está. Le das un solo dato si no quieres estar subiendo tanta información y Odoo va a tomar eso en cuenta también para su cálculo de renta de quinta. Tú también puedes gestionar tus utilidades con este potente RP. Suscríbete al canal para que sigas aprendiendo y si tienes internet, ahí nos vemos.